Buenas noches, mi nombre es Karina Fabiani Aranda y bueno, el tema de hoy es el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. El mensaje a las 7 iglesias podemos ver en Apocalipsis 1, del versículo 10 al 11, donde Juan describe: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esta es la descripción de las 7 iglesias que hoy en día se encuentran en Turquía. ¿Quién escribió el Apocalipsis y cómo eran las 7 iglesias? Eso es lo que vamos a describir a continuación. Quien escribió el Apocalipsis fue el apóstol Juan, quien era hijo de Zebedeo y autor del Evangelio y las epístolas de Juan, quien fue exiliado a la isla de Patmos en una colonia penal, que era una colonia penal romana cerca del Asia Menor. ¿Cuál fue su crimen? Fue predicar y practicar el cristianismo. Y Juan, en su libro El Apocalipsis, deja en claro que la fuente de las revelaciones es Jesús. Y él recibió visiones proféticas de Cristo, quien lo instruyó a escribir en un rollo la visión y enviarlo el mensaje a las 7 iglesias. ¿Por qué escogieron estas 7 iglesias para darles un mensaje? Bueno, las 7 iglesias del Apocalipsis se encontraban entre varias comunidades cristianas primitivas situadas en Asia Menor, y es muy posible que estas 7 iglesias en particular hayan sido elegidas por Cristo para recibir el mensaje debido a su ubicación geográfica, ya que a lo largo de una ruta comercial circular que conectaba las partes más pobladas e influyentes de la provincia se encontraban estas 7 iglesias. Las 7 letras o iglesias en Apocalipsis fueron escritas específicamente para estas iglesias, pero también estos mensajes pueden simbolizar el mensaje a cualquier iglesia de hoy en día. Por lo tanto, las instrucciones dadas a las congregaciones de Apocalipsis también tienen un mensaje para las iglesias de hoy. ¿Dónde están las 7 iglesias? Bueno, las 7 iglesias del Apocalipsis están ubicadas en Asia Menor, que es la Turquía moderna de hoy. Entonces comenzamos a ver las iglesias y un poco de lo que esto significa. La iglesia de Éfeso. Éfeso fue la principal centro comercial y cultural de Asia. En la carta de Cristo a la iglesia de Éfeso, elogia a la congregación por sus buenas obras, por su trabajo duro, por su perseverancia y por su rechazo a los falsos apóstoles, ¿no? Y a pesar de su arduo trabajo e integridad doctrinal, Cristo les critica a la comunidad por haber abandonado el primer amor que tenían al principio. Es muy posible que los efesios se hayan vuelto menos devotos de Cristo, o que el trabajo rutinario que ya lo hacían ya no era motivado por el amor mutuo, sino era algo normal para ellos. Entonces, la carta de la iglesia a Éfeso ofrece mucha esperanza a la comunidad si se arrepiente y reaviva su amor por la vida cristiana, algo que nos da un mensaje hoy en día. La lección de esta carta en Éfeso nos enseña que la verdad y el amor deben ir de la mano, que una iglesia que defiende la pureza doctrinal a expensas de mostrar amor es tan imperfecta como una iglesia que defiende la armonía congregacional a expensa de las enseñanzas veraces. Jesús revela que la iglesia formada a su imagen debe enseñar la verdad de Dios con amor. Y veamos la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Esmirna fue el hogar de una gran comunidad judía, hostil a los cristianos, y la Biblia señala que las acusaciones difamatorias de los judíos contra los cristianos habían llevado a la persecución cristiana por parte de las autoridades romanas. Y esto lo encontramos en Hechos 14 y en Hechos 17. La revelación de Cristo a Esmirna elogia a la comunidad por su pobreza material,
pero su gran riqueza espiritual y reconoce su persecución injusta. Cristo no reprende a esta iglesia, sino que advierte del encarcelamiento inminente de algunos de sus miembros, instalándolos a permanecer, perdón, instándolos a permanecer fieles hasta el punto de la muerte y recordando la promesa de su corona de vencedores. La iglesia de Esmirna, así como la iglesia de Esmirna ha sido perseguida, los cristianos son perseguidos en todo el mundo hoy en día. Esta carta nos advierte a todos los cristianos que aunque podamos sufrir mucho, la duración de la tribulación será corta en comparación con la promesa de la vida eterna. La siguiente iglesia es la iglesia de Pérgamo. La ciudad de Pérgamo era famosa por sus prácticas paganas. La carta a la iglesia de Pérgamo elogia a la congregación por defender su fe a pesar de las penetrantes influencias paganas de la ciudad. La carta luego aborda el pecado de la iglesia al denunciar a algunos de sus miembros por seguir enseñanzas falsas que provocaron compromisos religiosos y morales. El Señor le pide a esta iglesia que se arrepienta o se arriesgue al juicio que emanará de la espada de su boca, y eso lo encontramos en Apocalipsis. A los que se arrepientan se les dará el maná escondido, que es el grano del cielo, y una piedra blanca o pizarra limpia con una nueva identidad en Cristo. Como los cristianos en Pérgamo, es fácil normalizar el comportamiento no cristiano de quienes nos rodean y permitir que ese comportamiento diluya nuestros valores. Pero la Biblia nos llama y nos insta a no conformarnos al modelo de este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios, y debemos vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios. La siguiente iglesia es la iglesia de Tiatira. Tiatira era una rica ciudad comercial. La carta de Jesús a Tiatira alaba a la iglesia por haber crecido en fe y servicio. La caída de la iglesia fue su devoción a un falso profeta que llevó a algunos miembros a cometer idolatría e inmoralidad. Aunque el falso profeta no se arrepintió, Jesús afirma que la congregación aún puede arrepentirse si se aparta de los caminos del profeta. El Señor nos recuerda en esta revelación que nos pagará a cada uno de nosotros de acuerdo con nuestras obras. El pago por el pecado es la muerte. Aquellos que perseveren en la fe, sin embargo, recibirán una parte de autoridad mesiánica de Cristo sobre todas las naciones y triunfarán sobre la muerte. En la iglesia de Tiatira fueron descarriados por un falso profeta. Los cristianos de hoy en día son víctimas de líderes de culto, de prácticas ocultas y otras enseñanzas falsas. Para participar de la victoria de Cristo debemos evitar estos supuestos secretos profundos de Satanás y mantenernos firmes en las enseñanzas de Cristo. La siguiente iglesia es la iglesia de Sardis. Sardis era una ciudad que había sufrido dos ataques sorpresa a pesar de sus fortificaciones. Nuestro Señor Jesús culpa a la iglesia de Sardis por mantener una apariencia externa, de decir que está viva, mientras que en realidad espiritualmente estaba muerta. En alusión a la historia de la ciudad de ataques sorpresa previos, Jesús advierte a la congregación que se despierte y se arrepienta, no sea que Él venga como un ladrón para otorgar su juicio. Aquellos en Sardis que escuchen la advertencia de Cristo serán vestidos de blanco, un símbolo de pureza y de victoria, y serán reconocidos en el libro de la vida del cielo. Hoy, los cristianos pueden caer en la trampa que atrapó a la iglesia de Sardis si simplemente seguimos los movimientos de practicar nuestra fe sin realmente alimentar nuestro espíritu. Podemos evitar convertirnos en muertos vivientes si participamos en nuestra fe mediante el estudio de la Biblia, la oración, el compañerismo y la incesante búsqueda de la presencia de Dios. La siguiente iglesia es la iglesia de Filadelfia, y Filadelfia fue el hogar de una comunidad de sinagogas hostiles a los cristianos. Cristo alaba a los habitantes de Filadelfia por permanecer fieles frente a las pruebas a pesar de su fuerza limitada. Jesús no reprocha a esta congregación, sino que eh, condena a sus perseguidores
Y Cristo les promete que si los feligreses de Filadelfia permanecen fieles a Él, Él los protegerá de la hora de la prueba y los convertirá en pilares en el templo celestial de Dios. El mensaje a Filadelfia nos muestra las bendiciones que recibimos cuando mantenemos nuestra fe a pesar de las tribulaciones de vida y de hecho. Aquellos que perseveren a pesar de las debilidades se mantendrán firmes como pilares en el cielo, una promesa tan preciosa para los hijos de Dios. Y tenemos, por último, el mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea era un próspero centro industrial y comercial. La carta de Jesús a la iglesia de la Odisea no pierde el tiempo denunciando a la congregación por su fe tibia, amenazando con escupir a la congregación de su boca, sino que Cristo regaña a esta iglesia por permitir que su prosperidad económica le cause bancarrota espiritual y revela que, a pesar de su riqueza económica, solo Él puede proporcionar riqueza espiritual. Aquellos que en la iglesia de la Odisea que abran la puerta a Cristo participarán de su banquete celestial y tendrán derecho a sentarse con Él en su trono. La importancia en hoy en día, como la iglesia en la Odisea, es fácil volverse complaciente en nuestra fe durante los tiempos de abundancia. Cristo nos advierte en esta revelación que escupirá a los discípulos tibios. En cambio, Jesús nos insta a seguir buscando el rostro del Señor, incluso después de que su mano ha otorgado riquezas en nuestras vidas. Bueno, esta es una pequeña descripción de lo que ha pasado con cada iglesia y de los mensajes que Jesucristo le daba a la iglesia. Es importante saber estos mensajes y tener en cuenta estos mensajes, porque esto, como decíamos anteriormente, también es un mensaje para las iglesias de hoy en día. No olvidemos que cada uno de nosotros es una iglesia, ¿no? Y que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Dios nos cuida a través de estos mensajes, advirtiéndonos de mantenernos alineados a su corazón. Gracias por escuchar. Dios los bendiga mucho. Bendiciones.